Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Con gran gozo queremos extenderle una cordial bienvenida al programa mundial La Voz de la Esperanza. Esperamos que el programa que hemos preparado sea de gran bendición para todos nuestros oyentes. Desde 1942, nuestro objetivo ha sido traerle mensajes cristianos de paz, de seguridad y de amor. Esperamos que con la ayuda de Dios y de nuestros amigos oyentes, La Voz de la Esperanza pueda seguir predicando estos mensajes por muchos años más. Iniciamos nuestro programa con el segmento Buena Salud con la nutricionista Nessie Pitao-Grieve. Su tema será demasiado estrés. El estrés es un factor clave que propicia tener mala salud. Estudio tras estudio se ha encontrado que cuando una persona se estresa demasiado, el cuerpo reacciona. El estrés se produce de forma natural como una respuesta necesaria de nuestro organismo para sobrevivir. Actualmente está reconocido como una patología, porque esta circunstancia se ocasiona muy a menudo en ciertos tipos de vida, lo que puede llegar a producir graves problemas de salud. El resultado de la tensión pueden ser alta presión arterial, dolores de cabeza tensionales, malestares estomacales, mala postura y muchos otros trastornos que afectan negativamente a nuestra salud. Mantener el estrés bajo control te ayudará a manejar tu salud general mucho mejor. Hacer ejercicio, evitar situaciones estresantes, cambiar tu perspectiva y elegir actividades que puedas disfrutar son algunos pasos para controlar el estrés. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva al poder divino. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será ¿Cómo evitar la muerte espiritual? Apreciado amigo oyente, en el libro de Romanos capítulo 4 y versículo 16, el apóstol Pablo dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». El Evangelio de Jesucristo no era popular cuando Pablo escribió estas palabras. En efecto, los cristianos eran la escoria del mundo para los no cristianos. Esto lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. ¿Te puedes imaginar lo que debe haber sido pretender que alguien que fue crucificado como criminal sea el fundador de tu religión? La crucifixión era la forma más ignominiosa de ejecución. Roma la reservaba para los peores criminales. Se la consideraba tan degradante que no se sometía a ella a los ciudadanos romanos. No es extraño entonces que la fe en Cristo fuera para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, de acuerdo a 1 Corintios 1:23. En actualidad hablamos sin vergüenza alguna de la cruz, e incluso la usamos en nuestras iglesias como un símbolo honroso. No ocurría lo mismo en los días de Pablo. Se la consideraba una desgracia. No obstante, el apóstol no se avergonzaba de ella. Pablo no era un analfabeto fanático.
con una experiencia limitada, de un nivel intelectual mediocre. Nació en Tarso, ciudad no insignificante, según Hechos 21:39. Además, Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, como lo menciona Hechos 22:3. Era un renombrado erudito judío. Probablemente era también miembro del Sanedrín hebreo. Formado en el ambiente de Tarso, se puso en contacto con lo mejor y lo peor del mundo greco-romano. En el Areópago demostró que podía discutir acerca de filosofía, historia y literatura con las mentes más esclarecidas de su época, y al mismo tiempo no se avergonzaba de identificarse con la cruz y las enseñanzas del humilde carpintero de Nazaret. ¿Por qué? Porque Pablo miraba más allá de las apariencias y veía en el Evangelio de Cristo el poder de Dios. Él sabía lo que decía cuando afirmaba que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Había experimentado su poder salvador. Lo había transformado de un aborrecedor de Cristo en alguien tan dedicado al Señor que estaba dispuesto a dar su vida por el Maestro, y en efecto, así lo hizo. ¿Cómo se produjo semejante transformación? Él permitió que el Espíritu de Cristo penetre en los más profundos requicios de su ser. Es así como nosotros podemos ser fieles discípulos de Cristo y evitar la muerte espiritual. Hacia fines de 1860, un ballenero que estaba navegando cerca de las islas Shetland del Sur, en las proximidades de la costa de la Antártida, pasó por circunstancias muy especiales. Un gran témpano que se encontraba por las inmediaciones de repente se partió en dos con un fragor semejante al del trueno y dejó al descubierto al barco más extraño que los marineros jamás habían visto. Estaba literalmente recubierto de hielo, sus puentes y cordajes en desorden, lo que quedaba de las velas estaba hecho jirones, pero el casco estaba relativamente intacto. El extraño barco resultó ser la goleta Jenny. Había desaparecido 37 años antes, sin dejar rastro en medio de una tormenta en el Antártico. El capitán Brighton del ballenero la abordó con algunos de sus marineros y se encontró frente a una escena sumamente insólita. La tripulación de la goleta Jenny estaba perfectamente preservada y parecían estatuas congeladas. El cuerpo sin vida del capitán estaba sentado frente al escritorio, con la suma en la mano, como si estuviera a punto de escribir en su bitácora. En el ámbito religioso es posible que alguien sea miembro de una iglesia, parezca muy espiritual y consagrado en las cosas de Dios, e incluso que goce de buena reputación, y sin embargo que esté espiritualmente muerto. ¿Quién no ha oído hablar de cristianos que aparentemente eran genuinos creyentes con cargos de responsabilidad en su iglesia y que de repente perdieron la fe? Conocí a un hombre que durante mucho tiempo había llevado una vida doble en el pecado. Reconoció que por muchos años no había tenido una comunión con Cristo. En la apariencia parecía muy vivo espiritualmente y daba la impresión de gozar de la bendición de Dios, cuando en realidad era un cadáver espiritual. ¿Cómo podemos tú y yo evitar esta tragedia? ¿Cómo podemos, al igual que Pablo, ser un fiel discípulo de Cristo y evitar la muerte espiritual? Solo hay un camino: la estricta integridad y obediencia, viviendo de acuerdo con toda la luz que Dios ha permitido que resplandezca sobre nuestra senda. Vale la pena, porque el fin es vida eterna. Si así lo deseas, entrega tu vida a Cristo como tu Salvador personal. Los días pasarán, nunca volverán. No tendré temor, Dios me ha salvado hoy. Oh, yo sé, no es mi poder,
que me transformó. A Él me entregaré y esto obtendré, un gozo espiritual, castillo fuerte, en Él me refugiaré y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Justificar su amonestación, podría yo más ser. Él está junto a mí. Me puse a pensar en faltas que he hecho yo. Paciente es el amor al darme su perdón y gozo espiritual, castillo fuerte, en Él me refugiaré y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Castillo fuerte, en Él me refugiaré y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Los días pasarán, nunca volverán. Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos en que nos hayan sintonizado el día de hoy. Recuerde que La Voz de la Esperanza es un ministerio cristiano sin fines de lucro, el cual trabaja para llevar mensajes cristianos de paz, de seguridad y de amor a todo el mundo. Todos los días de oficina, el equipo de La Voz de la Esperanza se reúne para orar por las diferentes peticiones que nuestros radioescuchas nos hacen llegar. Si quisiera que oremos por usted, llámenos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767. También puede escribirnos por internet a info@lavoz.org o a nuestra dirección, La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California, 92513. Será un privilegio el poder orar a nuestro Dios por sus necesidades. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.